Buenos días, bienvenidos todos, qué bueno que pudiste venir. Dios nos ha concedido un bonito día para escuchar su palabra, para hablar de temas muy importantes, como es el tema del amor que hemos estado hablando domingo a domingo. El tema del día de hoy es la continuación de la semana pasada. Hemos estado entendiendo varias cosas respecto de lo más importante que está esperando Dios de ti, querido amigo. Dios está esperando de ti que aprendas a amar, que aprendas a servir a los demás, que aprendas no solo a obedecer y no solo que tú busques tu propia salvación, sino está esperando de ti que tú des un fruto de amor. Entendíamos la semana pasada que solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos amar, que solo con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo es por medio de lo cual podemos dar un verdadero fruto. Yo sé que hay aquí personas que en verdad anhelan el poder vivir una vida como Cristo quiere, amar en realidad, que Dios transforme tu casa, tu familia. Para ti es esta palabra, la palabra de este día. Dios quiere ayudarte, Dios quiere pues que tú puedas dar fruto. No está muy fuerte, un poquito el volumen, podemos bajarle un poco. Ok. Vamos a abrir la escritura. Juan 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él bendiga la palabra de esta mañana. Señor, es evidente que estás con nosotros. Es evidente, Padre amado, tus intenciones de ayudarnos y de mostrarnos tu amor, Señor. Haz clara esta palabra, hazla sencilla al entendimiento, Señor. Permite que cada persona pueda comprender lo necesario que es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Estamos viendo un pasaje, o acabamos de ver un pasaje en el cual Jesús, en medio de la gente que buscaba a Dios, porque había muchas personas en ese lugar en donde Él se puso de pie, era una fiesta religiosa, pero la gente estaba acostumbrada a formas, a ritos, a mandamientos, a haz esto, haz aquello, haz el otro. Sin embargo, en los tiempos de nuestro Señor Jesús había una gran falta de amor. Las personas estaban más acostumbradas a ser muy legalistas con cuestiones que tenían que ver con lavarse las manos, con guardar un día de reposo, pero había una gran carencia de amor, de vida en medio de la gente. Había entre los matrimonios, no había ese amor que Dios está esperando que tengamos. No había entre los padres y los hijos, porque por eso profetizó el profeta Malaquías, que cuando Él viniera, Él iba a hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos. No había eso. Había un gran desamor entre las personas. Entre las personas había también una gran insatisfacción por la propia vida que llevaban. Por eso cuando el Señor Jesús se levantaba en una montaña, la gente salía de las ciudades y lo seguía porque estaban buscando algo que la religión no puede dar. Había en la gente una gran necesidad de aprender cuál es el verdadero sentido de esta vida. Querido, Jesús quiere enseñarnos esto en estos días, y es algo que hemos estado aprendiendo en este ciclo. Lo más importante
que un ser humano puede aprender es que necesita a Dios para vivir, y para sentirse pleno, feliz y satisfecho necesitas aprender a dar, necesitas aprender a amar. La semana pasada veíamos que al ser humano en lo natural le es muy difícil amar. Poníamos el ejemplo de aquellas personas que quieren mover un coche sin gasolina. ¿Qué trabajo le cuesta a una persona mantener una conducta recta o una conducta amable sin la ayuda de Dios? También veíamos que es con la ayuda de Dios por medio de la cual las personas pueden tener un buen carácter, pueden dar fruto, pueden verdaderamente ser cristianos y pueden sentirse satisfechos y plenos con su propia vida. Pero Jesús se levanta en esa fiesta y les pone un ejemplo que vale la pena que tú y yo le pongamos atención y entendamos la figura que Jesucristo está poniendo a la mente de las personas. Volvamos al texto, Juan 7, versículos 37 al 39. Él les estaba hablando del Espíritu Santo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, si alguno reconoce su necesidad, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La expresión ríos de agua viva es una metáfora que aparece en la Escritura en varias ocasiones. Cuando la Escritura ocupa la palabra agua o los ríos, normalmente se toma que te está hablando del Espíritu Santo. Pero Dios, que es sabio y que conoce pues cómo está constituida nuestra mente, a través de esas palabras, no que el Espíritu Santo sea agua, no te está diciendo eso. Ocupa un ejemplo que si lo entendemos nos es fácil entender una verdad que es muy importante comprender. Si tú sales al campo y vas a un día de campo y pasas cerca de un río, te das cuenta de una cosa, que todo lo que está alrededor de ese río por donde corre agua tiene vida, está fuerte. Podrán venir tormentas, sequías, situaciones de inclemencias del tiempo aquí en Veracruz, donde los nortes hacen que vuele el salitre, la sal y todas esas cosas que dañan mucho el medio ambiente, las casas, o las mismas plantas que no están cerca del agua, se secan, ¿verdad? Sin embargo, lo que está cerca de ese río siempre está verde. Los árboles que están cerca de ese río siempre están fuertes. Los árboles que están a un lado de ese río continuamente están dando frutos. Es normal, de hecho, donde hay un río es símbolo de que hay vida. Jesús dice que aquel que esté cansado de tener una vida sin frutos, que está cansado de no poder lograr aquello que tanto anhela, que es tener paz con Dios, tener la bendición de Dios, poder amar a tus hijos. Hace poco hablaba yo con una persona que estaba bien consciente de su necesidad y me decía: mira, yo sé que tengo que ser un buen padre, sin embargo me equivoco tantas veces. Sé que tengo que ser un buen esposo, sin embargo me equivoco una y otra vez. Y las luchas conmigo mismo son tan grandes y son tan fuertes que una cosa es la que quiero y otra es la que puedo. A veces el ser humano se encuentra con esa poca capacidad o poca fuerza para poder dar frutos. Jesús ofrece algo diferente. Jesús dice: conmigo sí se puede. Conmigo puedes dar fruto. Con mi ayuda puedes dar fruto. Yo quiero repasar con la ayuda de Dios una verdad respecto de la gran necesidad que tenemos del Espíritu Santo para poder amar. Yo te podría explicar que tú tienes que tener un buen carácter para amar a tus hijos, que necesitas tenerle paciencia a tu esposo,
Sin embargo, sin la ayuda del Espíritu Santo, a veces esas cosas se vuelven muy complicadas para las personas. Quiero repasar el texto que veíamos la semana pasada. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres tener un carácter gozoso? La Biblia nos dice que es fruto del Espíritu. ¿Quieres tener paz en tu alma? La Biblia nos dice que esa paz la produce el Espíritu. ¿Quieres tener paciencia con tu prójimo? La Biblia nos enseña que esa paciencia es producto del Espíritu. ¿Quieres tener un carácter bondadoso que pueda servir a los demás? Un verdadero carácter cristiano que sirva en su casa, que lave los pies de los que te rodean. La Biblia nos enseña que eso es producto del Espíritu. Así como las plantas necesitan agua para crecer, así como las plantas necesitan agua para desarrollarse y dar un fruto, la Biblia nos enseña que los creyentes, que los cristianos necesitamos al Espíritu. Mira, en los tiempos tristes en los que vivimos, se han acumulado muchísimas enseñanzas equivocadas, torpes, algunas de ellas amañadas, respecto de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Algo lo explicamos la semana pasada. Yo quiero retomar un poquito de eso, porque con la ayuda de Dios yo quiero que tú entiendas lo que el Espíritu Santo viene a hacer y quién es, y al final de cuentas cuál es el fruto que se produce cuando Él viene a tu vida. Pero hay muchas ideas equivocadas de que si tienes al Espíritu Santo forzosamente tienes que hablar en lenguas, ideas equivocadas respecto de cultos en donde se imponen las manos y la gente se cae, y se oyen ruidos y cuestiones muy extrañas que a veces hasta están fuera de nuestra razón. Quizá alguien venga de alguna iglesia de ese tipo, en donde se viven muchas emociones y muchas experiencias, en donde se habla mucho de Dios. Sin embargo, la vida cristiana en los hogares no tiene fruto, o sea, no hay amor entre esposo y esposa, no se respetan padre e hijo, no se aman entre hermanos, se odian entre padres. Y se habla mucho del Espíritu, y hay quien dice que habla en lenguas, y hay quien dice que predica, y hay quien dice que el Espíritu le toma y le lleva a las casas y toca la puerta. Pero llega a su casa y sus hijos están sin comer, y llevaban todo el día sin comer, y nadie les atendió, y nadie les amó, y nadie les lavó los pies ni les sirvió. Muchas enseñanzas que hablan hoy en día del Espíritu Santo, que si experiencias y que si sueños, pero al mismo tiempo ves las vidas y ves que no hay amor, ves que no hay paz, ves que la gente, esa misma gente que habla del Espíritu está vacía, está hueca, que no respeta a Dios en lo más mínimo. Querido, Jesucristo vino a enseñarnos a vivir plenamente, a vivir en realidad. Él decía en esa fiesta: si alguien está cansado ya de toda esta hipocresía, si alguien está cansado de todo esto, de estar derrotado en esta vida, de vivir así con puros mandamientos y pura mediocridad, de vivir derrotado por el pecado, de oír palabra pero no poderla poner por obra, Él decía: venga a mí y beba. Así lo decía Él. Cuando se tiene el Espíritu Santo, mira, se podrá hablar en lenguas. La Biblia dice que las lenguas son un don del Espíritu Santo. También dice que las profecías son un don del Espíritu Santo. Y si tú lees Corintios, vas a ver que hay diferentes dones que da el Espíritu Santo. Entender lenguas, todas esas cosas. No. Lo primero que quiere hacer el Espíritu Santo en una vida es enseñarla a amar.
Eso es lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer. Fíjate cómo lo decía el apóstol Pedro cuando le escribía a los Corintios. Los corintios tenían muchísima palabra, tenían muchos conocimientos, algunos de ellos ya estaban pensando, pues yo prefiero a este como pastor y yo prefiero a este otro, ya se estaban envanecidos. Así les escribe el apóstol. Primera de Corintios 4, versículos 19 y versículo 20. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que verdaderamente importa, querido, y lo que verdaderamente Dios quiere hacer en una vida, es que esa vida tenga el poder de vencer las tentaciones, de amar a su prójimo, de servir a sus semejantes, de amar a su pareja, de amar a los suyos. Lo que verdaderamente importa es eso. Cuando tú ves a una persona que habla mucho de Dios y que habla muy bonito, pero que no puede sujetarse a su esposo o servirlo o prepararle la comida caliente, tú estás viendo solo palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Donde viene Cristo y donde Cristo reina, las personas son transformadas, son cambiadas. Dios hace, cuando viene, que las personas puedan amar, que las personas puedan servirse unas a otras. Ok, la intención de esta enseñanza no es enseñarte una doctrina. Los pasos 1, 2, 3 para amar. A ver, el paso número 1 para tenerle paciencia a tus hijos. Número 1, cuenta hasta 10. Número 2, terapéate todos los días y les vas a tener paciencia. Los consejos que dan en los programas de radio: señora, mire, a su esposo tiene estas necesidades, entonces usted haga esto, esto y esto y esto. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En una vida que puede amar, en una vida de una persona que puede servir a otra, aunque sea difícil de soportar. En una vida que puede perdonar a una persona que es descuidada y que ofende, tiene el poder para perdonar. Una persona que puede guardarse de las tentaciones y del pecado y vencer. En eso consiste el reino de Dios. No consiste en tips, no consiste en consejos, no consiste en palabras. Consiste en que Dios ayuda a la persona a hacer aquello que Dios quiere que haga. Dios nos pide muchas cosas, ¿verdad? Dios nos pide que nos acordemos de los enfermos. Dios nos pide que visitemos a las viudas. Dios nos pide que protejamos a los huérfanos. Dios nos pide que le tengamos paciencia a nuestros hijos, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Dios es el que hace. Veíamos la semana pasada. Dios es el que produce el querer como el hacer. No se trata de que tú te sepas los 10 tips. A ver, entonces vamos a entender. ¿Qué dijo el hermano? Vamos a entender. Para que yo le tenga paciencia a mis hijos, me repito 10 veces: tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia. No. Necesitas la ayuda de Dios. Necesitas la ayuda de Dios. Y Dios sabía eso. Dios sabía eso cuando envió a Jesús a esta tierra. Y Él prometió enviar a su Espíritu. Prometió enviar a su Espíritu para ayudar al ser humano a amar, para ayudar al ser humano a buscar a Dios, para ayudar al ser humano a caminar, para ayudarlo a tener fe, para ayudarlo a tener esperanza. Quiero ver un pasaje en la Escritura y explicarte algunas cosas de las que la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Porque yo te decía un poco la semana pasada. El Espíritu Santo no es gasolina, no es energía, no es un multivitamínico, ni nada que te motive. El Espíritu Santo es Dios mismo. Dios prometió enviar a su Espíritu
para estar con aquel que le ama y que le cree. Dios prometió enviar a su Espíritu para ayudar a aquella persona a vivir una vida cristiana, a todo aquel que le crea, a todo aquel que quiera entrar al cielo. Dios prometió dar a su Espíritu para que esté con él, para que le ayude. La semana pasada veíamos una figura que nuestro cuerpo es la casa del Espíritu, ¿verdad? Es el templo del Espíritu, aquel lugar a donde Él viene a habitar y viene a morar. Pero tiene un fin, Dios persigue un fin de enviar a su Espíritu a nuestras vidas. No quiere producir sentimientos. Dios conoce toda la necesidad de ayuda que tiene el ser humano. Y por eso Él decidió, dice, no lo voy a dejar solo. Jesús decía, no os dejaré solos, vendré a vosotros. O sea, sabe las cosas que tiene que enfrentar una persona. Él conoce las tentaciones, Él conoce los problemas, Él conoce las luchas que puede tener una persona. Y decía, no te voy a dejar solo. Voy a venir y voy a estar contigo. Ok, Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiero empezar por explicarte qué quiere decir Consolador. Consolador es uno de los nombres que la Biblia le da al Espíritu Santo. La palabra consolador viene de la palabra griega parakletos, que quiere decir el que está a mi lado, el que está al lado. Significa varias cosas. Significa el abogado, significa el amigo, significa el que conforta, el que consuela, el que ayuda. Todo eso significa la palabra consolador. De hecho, la palabra consolador como tal en nuestro español se queda corta para definir parakletos. Pero parakletos, el que está a mi lado, ese que está a mi lado, dice la Escritura, si quieres volverlo a poner por favor, el que está a mi lado, el que Dios mandó para estar conmigo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira, cuando se trata de amar y cuando se trata de ser sensible a la necesidad de los demás, qué útil y qué necesario es tener al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tú te encuentras a una persona en la calle que está necesitada de amor? ¿Cuántas veces hay situaciones en la casa que ocupan de que tú apliques el amor en tu propia vida? Yo quiero ponerte un caso muy sencillo. La mayoría de los que están aquí conocen a mi esposa. Quiero hablarte de la utilidad de tener un consejero que te dé la palabra adecuada en el momento adecuado. Todos tuvimos una madre, algunos una mamá más aplicada que otros, pero nuestra mamá siempre nos decía, bueno, hazle así o hazle así en un momento determinado, sobre todo cuando estás aprendiendo a hacer las cosas, ¿verdad? Yo tengo una esposa y soy padre de familia también. Y en la casa, ahí cuando estás conviviendo con los tuyos, es cuando se presentan las verdaderas oportunidades o necesidades de aplicar el amor. Quiero decirte que yo soy humano y a veces tengo que corregir a mis hijos. Y mi esposa ve cómo los corrijo. Y en alguna ocasión me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Creo que se te pasó la mano. Y se fue más lastimado de lo que debía de haber sido, ¿no? ¿Por qué no vas y lo consuelas?
Sus ojos me ayudaron a entender un error de mi parte. Al querer hacer algo bien, no lo hice tan bien. Y fui y lo corregí y amé. En otra ocasión mi esposa me ha dicho, oye, mira, tus hijos pues estaban esperando todo el día. Necesitan de tu amor, de tu ayuda. ¿Por qué no los llevas al parque? Y ahí tengo yo a mi lado la voz de mi esposa, que a veces ve cosas que a mí se me pasan, que me dice, bueno, ¿por qué no aplicas el amor así? Ok, la idea de lo que el Espíritu Santo viene a hacer entre nosotros es a recordarnos lo que Dios quiere que tú hagas. Viene a hacer muchas cosas. Viene a hacer que tú te sientas amado por Dios. Eso es de lo primero que viene a hacer. A recordarte que Dios te ama, a recordarte que vales para Dios, a recordarte que Cristo murió por ti, a recordarte que Cristo prometió llevarte a la vida eterna. Es una de las cosas fundamentales que el Espíritu Santo hace y recuerda. También vino a ayudarnos a vencer las tentaciones, por supuesto. Pero cuando se trata de amar, el Espíritu Santo es el gran maestro del amor. Cuando se trata de entender las necesidades de tu esposa, cuando se trata de comprender que Cristo te pide que tú trates a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahí cuando tú estás tratando con ella, si está el Espíritu contigo, Él es el que te recuerda o te marca si estás siendo muy áspero, si no le estás teniendo paciencia o si no le estás prestando oído a sus necesidades. Él es el que te recuerda, necesita de tu ayuda. Cuando está el Espíritu Santo, Él es el que te recuerda que tus hijos necesitan de tu atención. Él es el que te recuerda que tus hijos no necesitan solamente que te los agarres a varazos, sino necesitan que les hables con ternura, que los abraces, que los saques a pasear. Cuando está el Espíritu Santo, Él es el que te recuerda que afuera hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio. Cuando está el Espíritu Santo, Él es el que te recuerda que hay muchas personas en el hospital, que hay muchos enfermos que se mueren en desesperanza y que necesitan que alguien les ame. Es el Espíritu. El Espíritu Santo es el que verdaderamente produce amor. El Espíritu Santo es el que te recuerda las palabras de Cristo y el que te ayuda a vivir una verdadera vida cristiana. Jesús sabía eso. Jesús sabía que a la gente se le olvidan las cosas. Les voy a dar a mi Espíritu para que esté con ellos, para que los ayude. Hay veces, el Espíritu Santo hace muchas cosas en la vida del ser humano. Hay veces el que necesita amor eres tú, ¿verdad? El que te sientes vacío y solo eres tú. Ahí está el Espíritu. Y le habla a los cristianos que saben de eso. Ahí está el Espíritu para recordarte que a Dios le importas mucho. Ahí está el Espíritu para recordarte que Jesús se preocupa por ti. Ahí está el Espíritu para decirte, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Ok? De la misma forma que te recuerda que Dios te ama, así el Espíritu te recuerda, esos te necesitan. Esos te necesitan. De la misma forma que te dice yo te amo, también te dice yo voy a estar contigo para ayudar a tu esposo, para ayudar a tu pareja, para amar a tus hijos, para soportar a ese que es difícil de soportar. Él decía que Él los iba a enseñar todas las cosas. De hecho, quiero decirte que la iglesia, la primera iglesia, esa iglesia que veíamos la semana pasada, qué bonita iglesia, ¿verdad? Qué bonita iglesia que veía que alguien estaba necesitado y que no tenía casa. Vente conmigo, vive conmigo. Y partimos el pan y convivimos las cosas. Qué bonita gente que veía, oye, pues aquí no hay de comer y yo tengo muchas cosas. Vendo lo mío y comamos todos. Y amemos todos a Dios. Qué bonita iglesia, ¿verdad? Eso es lo que Dios quisiera hacer en el corazón de todas las personas. ¿Y quién era el maestro de ese amor que había entre estas personas? El Espíritu Santo. Primera de Juan 2, versículo 27.
pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Aquí le llama la unción al Espíritu Santo, aquella presencia que había en sus vidas. Había una presencia en la vida de cada creyente. Había alguien ahí con ellos que les enseñaba a amar, que les enseñaba a obedecer, que les enseñaba a amar a Dios, que les enseñaba a amar a su pareja, que les enseñaba, cuando veían a alguien necesitado, les enseñaba a ensanchar el corazón y a darse por aquel. Cuando algún soldado romano los ofendía o los maltrataba, esa misma unción les enseñaba a perdonar. Esa unción les enseñaba a estar todos juntos cuando la iglesia era perseguida. Esa unción les enseñaba a abrir las puertas de sus casas y decir, pues que se vengan aquí mis hermanos. Aquí vivimos todos y aquí Dios nos proveerá a todos. Porque si tú lees el Nuevo Testamento no hay muchos tips de cómo compartir el pan. Simple y sencillamente dice que hay que hacerlo. Pero aquella unción, aquella presencia que había en esa primera iglesia, guiaba a esa primera iglesia al amor, a las buenas obras. Guiaba a esa iglesia a hacer misericordia con los necesitados. Guiaba a esa iglesia a predicar la palabra a los que no habían escuchado la palabra. Los guiaba a arriesgar sus propias vidas, a padecer escasez y necesidad con tal de que otros fueran amados. Esa presencia que estaba con ellos les enseñaba a ser amables los unos con los otros, a invitarse a comer y a compartir el pan, a orar juntos, a tener todas las cosas en común. ¿Cuánto falta hace esa presencia en los hogares, verdad? A veces los hogares están tan desunidos. Están todos en la misma casa, pero nadie se habla. No hay unión, no hay amor, no hay paz. A veces no hay ni siquiera palabras amables. Hace mucha falta el Espíritu Santo en tu familia, querido. Hace mucha falta el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el gran maestro del amor. El Espíritu Santo es el que puede llevar a una persona a tener ese carácter compasivo como el de Jesucristo. Tú ves la Escritura y ves a Jesucristo con una gran paciencia con los necesitados, ¿verdad? Tú lo ves que siempre está dispuesto cuando alguien está sufriendo, cuando alguien tiene algo que necesita. Tú siempre lo ves con un corazón dispuesto a servir, ¿verdad? Siempre lo ves así. Yo no recuerdo un solo pasaje en la Biblia en la que Jesús se haya negado a darse por los demás. Al contrario, cuando estaba muy cansado, cuando estaba acalorado, llegó una mujer, una samaritana, y lo ves teniendo compasión de ella, ¿verdad? ¿Cuánta falta hace en el corazón de las madres tener la compasión de Cristo para con sus hijos, verdad? Hoy en día las madres abandonan a sus hijos, los dejan encargados en una guardería y luego que me los cuide la abuelita. Y ya en la noche los baño, los acuesto y que se queden ahí y los niños están tan faltos de amor. ¿Cuánta falta hace en el corazón de los esposos un carácter compasivo como el de Cristo? Que siempre estaba dispuesto a escuchar la necesidad de los demás, ¿verdad? Cristo siempre estaba dispuesto a escuchar a aquel que necesitaba ser oído. Quizá esa misma compasión es la que necesita que tu esposa que tú tengas para con ella, querido. Hay maridos que solo llegan a decir lo que hay que hacer, pero pocos son los que llegan a abrirle el corazón a su mujer y decir, a ver mi amor, ¿qué necesitas? Así me fue en el día. ¿Cómo te fue a ti? ¿En qué te puedo ayudar? Me interesa tu vida. Solamente el Espíritu Santo puede moldear de tal forma el carácter de una persona para que en lugar de ser ese rebelde sin causa que siempre explota,
puedas tú tener ese carácter amable, afable y apacible, ¿verdad? Que es algo de lo que hemos entendido en este ciclo de enseñanzas, que es de grande estima delante de Dios. Cuando una persona es humilde, qué bonito es tratar con una persona humilde, ¿verdad? Qué bonito es relacionarse, qué fácil es relacionarse cuando una persona es humilde, cuando es de buen trato, cuando le gusta servir a los demás, cuando ya se dio cuenta que necesitabas algo y se anticipó a tu necesidad y la suplió. Qué bonito es tratar con una persona así, ¿verdad? ¿Sabes quién forma esa clase de carácter? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dios no quiere que estés lleno de letras en tu cabeza. Dios quiere que tú aprendas a vivir un amor práctico, un amor sencillo, un amor que se pueda sentir por tu prójimo. No que le digas a tu prójimo, ay manito, ¿cuánto estuve orando por ti cuando estabas enfermo? Mejor que que tu prójimo pueda decir, qué bien me sentí cuando estuviste ahí conmigo, leyéndome la Biblia. O qué bien me sentí cuando me trajiste una despensa y no tenía yo nada. O qué bien me sentí cuando me viste triste y me abrazaste. El amor edifica. ¿Sabes quién es el gran maestro del amor? El bendito Espíritu Santo. Porque Dios lo dejó para que esté con el creyente y para que en el momento adecuado, en el momento preciso, cuando está la oportunidad o la necesidad de amar, en ese momento recuerdes lo que tienes que hacer. Hace poquito recuerdo que una hermana en Cristo estaba enferma y estuve orando por ella en la mañana y estaba yo muy triste por la enfermedad de esta hermana, porque no sanaba. ¿Sabes qué hizo el Espíritu Santo en esa mañana? Me recordó un pasaje de la Escritura. Estuve enfermo y me visitasteis. Eso fue lo que hice. ¿Y sabes qué sucedió? Hizo más mi presencia ahí que muchas de mis oraciones, aunque te aseguro que Dios contestó mis oraciones. Porque el Espíritu Santo es el gran maestro del amor. Cuando está el Espíritu, Él va a moldear tu carácter de tal forma que puedas ser un buen padre. Hay muchos que dicen, es que yo no sé ser buen padre. Mira, apuradamente terminé la primaria, la secundaria, y ahora tengo la gran responsabilidad de educar a mis hijos. Para eso Dios dio el Espíritu, para que tú puedas ser un buen padre, para que tú puedas ser un buen esposo, para que tú puedas ser un buen hermano. Él prometió que todo aquel que creyera en Él iba a ser guiado por su Espíritu. Salmos 32, versículo número 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjate qué promesa tan hermosa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo he tenido varios amigos a lo largo de mi vida. Algunos me han dado buenos consejos, otros malos consejos. Pero ¿cómo valoro a aquellos que me han dado buenos consejos? ¿Cómo valoro a aquellos que estuvieron a mi lado en el momento en el que yo tuve un problema con mis padres y me dijeron, oye, pues perdónalos? ¿Cómo valoro a aquellos amigos que estaban a mi lado en el momento en el cual yo quería rebelarme? Hablo de mi vida pasada. ¿Cómo valoro a aquellos que me dieron aquel buen consejo de decirme, no lo hagas? ¿Cómo valoro a aquellos amigos que algún día me dijeron, oye, tu vida vale, no la desperdicies? Ok, el Espíritu Santo está dado por Dios para recordarnos varias cosas. Para recordarnos que nos ama, para recordarnos todo lo que a Dios le importamos, pero para recordarnos
todo lo que Dios quiere que tú hagas. Te haré entender, decía el pasaje, y te enseñaré el camino por el que debes andar. Cuando está el Espíritu, el poder hacer misericordia se vuelve más fácil. Cuando está el Espíritu, el poderle tener paciencia a tu prójimo también se vuelve más fácil. Cuando está el Espíritu, el sufrir un agravio también se vuelve más fácil. Porque en ningún lado Jesús prometió que a partir de que te volvieras cristiano ya nadie te iba a insultar. Al contrario, Él dijo que en el mundo tendréis aflicción. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿verdad? Pero por cuanto no sois del mundo, el mundo os aborrece. Te va a ir peor quizá por ser cristiano. Quizá por ser cristiano te van a tratar peor las personas, te van a menospreciar. Aquellos que parecían tus amigos ya no van a ser tus amigos. Aquella persona que te respetaba después de que vio que eras cristiano, a lo mejor te menospreció. A lo mejor salió una palabra hiriente o salió una injusticia. Pero el Espíritu Santo está para ayudar a las personas, para ayudar a los creyentes a poder amar, para poder perdonar, para poder servir. El Espíritu Santo está para acordarte que tienes que ayudar a los que son más débiles que tú. Porque, ¿cómo es el corazón del hombre de engañoso, verdad? El corazón del hombre es bien engañoso. El corazón del hombre siempre tiene muchos pretextos para no amar a los demás. Es que yo no lo amo porque si tú lo conocieras es insoportable. Es que yo no hago misericordia porque pues mira, tengo necesidades y pues también tengo que prever, algún día voy a ser anciano, mil pretextos, ¿verdad? Es que tengo que ahorrar porque el evento que viene en tal fecha y no me va a alcanzar. El Espíritu Santo está para recordarte en ese momento que hay necesidad las palabras de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El Espíritu Santo está para enseñarnos a amar, para ponernos los ejemplos prácticos en la vida práctica, para ayudarnos a servir. Hay quien se cree el gran cristiano porque ora 4 horas, pero no puede ni siquiera relacionarse amablemente en una mesa con los que viven en su casa. Siempre los está regañando, se cree más santo que los demás. Tú y tú. Cuando esté el Espíritu te va a enseñar a sentarte a la mesa como se sentaba Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se sentaba Jesús a la mesa? Jesús se sentaba con los publicanos y con los pecadores, con gente que tenía malos modales, yo estoy seguro, ¿verdad? ¿Les tenía paciencia o no les tenía paciencia? Tenía paciencia. Jesús vivió 3 años con torpeza, con 12 hombres llenos de torpezas. 12 hombres con varias actitudes bastante desesperantes. Ahí se estaban peleando quién iba a ser mayor, quién iba a ser el más grande, y rivalizando entre ellos, y las torpezas naturales que pueda tener un ser humano. Jesús les tenía paciencia, ¿verdad? Esa misma paciencia quiere enseñarte Dios a que le tengas a tu esposa y a tu esposo o a tus hijos. Es muy fácil en el corazón del ser humano decir, ya, a este se le acabaron las oportunidades, ya, a este no lo aguanto, ya, con este no quiero nada. El Espíritu Santo está para recordarte las palabras de Cristo. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 70 veces 7. ¿Verdad? El Espíritu Santo está para recordarte que más ha sido lo que Dios te ha perdonado a ti, y más ha sido la paciencia que Dios te ha tenido a ti, de la que tú le puedas tener a cualquier persona. El Espíritu Santo es el gran maestro del amor. Hay algo que es importante.
el Espíritu Santo enseña con el ejemplo. No sé si sabías eso. No enseña con doctrina, aunque sí ocupa la doctrina, ocupa la palabra de Dios para enseñarle a las personas. Viene a morar contigo, no es una energía, no produce calambritos ni cosquillas ni nada. Simple y sencillamente viene a morar y viene a producir que una persona pueda obedecer a Dios, tenga paz y pueda amar. Eso es lo que viene a hacer. Quizá alguien tenga un don de lenguas, quizá alguien tenga un don de profecía. Ese es otro asunto. Pero el Espíritu Santo lo que viene a hacer es a enseñar, pero también viene no solo a enseñar con doctrina, sino siempre viene a recordarte el ejemplo de Jesús. Lo que Jesucristo ha hecho por tu propia vida. Mira, cuando meditaba en esta enseñanza, ayer estaba orando y pidiéndole a Dios su dirección, me recordó aquella vez que Pedro pecó, aquella vez que Pedro negó a Jesús, antes de que cantara el gallo 3 veces, si recuerdas ese pasaje, ¿verdad? Después de eso, la conciencia de Pedro estaba toda atormentada. Estaba muy lastimado, estaba muy triste, muy afligido. Estaba deprimido el hombre. Te aseguro que él mismo no podía perdonarse la gran falta que había cometido. ¿Qué fue lo que levantó a Pedro? Ver el amor de Cristo. Jesús se le apareció a Pedro. Jesús se le presentó a Pedro y le mostró su amor, le mostró su paciencia, le demostró que estaba dispuesto a perdonarlo, le demostró que Pedro era importante para él, ¿verdad? Qué importante era Pedro para Jesús, que le dijo: Pedro, ¿me amas? Te encargo a los que creen en mí. ¿Cómo se habrá sentido Pedro después de haber tenido ese compañerismo con Jesús? Muy amado, ¿verdad? Muy amado, muy lleno de vida. Bueno, otra de las formas que utiliza el Espíritu de Dios para enseñarnos a amar es estarnos recordando continuamente el gran amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Que te recuerde que vales, que te recuerde que le importas, que te recuerde que te miró ahí cuando estabas sucio en tus pecados, cuando estabas ciego en tu manera de vivir, cuando estabas perdido, te recuerda cuando estabas solo, y te recuerda también todo lo que hizo para traerte a Él. Todo el amor que Él empeñó, los recursos que utilizó, la paciencia que tuvo con tus malas actitudes, hasta que le entregaste tu vida. O cuando te recuerda tus faltas y tus torpezas, y cómo te ha vuelto a levantar a pesar de tus torpezas y tus faltas. ¿Sabes qué llena, de qué llena eso, esa experiencia? De amor. Cuando una persona conoce a Jesús en realidad, no solo doctrina. Si yo pregunto quién es Jesús, es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz. Pero el que conoce a Cristo, el que lo ve todos los días, el que se alimenta de su amor todos los días, el que se llena de su presencia todos los días, ese tiene algo más que otros no tienen. Ese tiene una fuerza que otros no tienen. Y esa fuerza le permite amar. ¿Qué hizo Pedro después de eso? Pedro arriesgó su vida por Jesús. Pedro amó a muchas personas. Pedro sirvió a mucha gente. Pedro estuvo dispuesto a ir a la cruz por Cristo, como lo hizo Pablo. ¿Y de dónde sacaba Pedro esa fuerza? De ver a Cristo todos los días. Hay un pasaje que yo quiero que tú medites. Proverbios 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de demostrarse amigo. El hombre que tiene amigos ha de demostrarse amigo.
Cuando los jovencitos están en la secundaria y empiezan a tener aquellos amigos que son los grandes cuates de la secundaria, aprenden a llevarse con ellos, aprenden a comportarse con ellos y a hacer las cosas que les gustan, y aquellas cosas que comparten las aprenden de manera natural, por experiencia. Decir cosas chistosas, yo no sé, las cosas que comparten y que les hacen sentir bien unos a otros, ¿verdad? Ya saben que a todos les gusta el fútbol, ya saben que a todos les gusta platicar de tal cosa, ya saben que a todos les gusta o les anima tal y tal cosa, ¿ok? Bien, el que tiene a Dios por amigo, el que es consolado por Dios todos los días, el que es animado por Cristo todos los días, ese tiene algo más que darle a los demás. Ese tiene paciencia de entrada, pero también tiene una palabra de consuelo para sus hijos. También tiene una palabra de aliento para su esposa. También sabe hablarle al corazón necesitado. O quizá no sea muy bueno para hablar, pero ¿qué tal sabe abrazar? ¿Qué tal sabe acompañar? ¿Qué tal sabe hacer sentir a los demás? Aquí estoy, no estás solo, yo te amo. Necesitamos mucho, necesitamos mucho de la ayuda de ese Espíritu Santo. Quizá un servidor sea un poquito torpe para explicarte todo lo que tú puedes hacer con la ayuda del Espíritu. Eso es normal, porque el Espíritu no es doctrina, el Espíritu es una vivencia. El Espíritu te lleva a vivir el Evangelio, a vivir una vida sencilla como la de que Cristo, a tener un carácter sencillo y humilde como el de Él. Pero lo que sí te puedo asegurar es que para que tú puedas amar, porque a lo largo de este ciclo de enseñanzas todavía hay algunas cosas que hay que entender. Por ejemplo, que el amor es sufrido. Pero ¿cómo vas a estar tú dispuesto a sufrir si el Espíritu Santo no te está recordando todos los días todo lo que Jesús ha sufrido por ti? ¿Cómo vas a estar tú dispuesto a sufrir el agravio y a poner la otra mejilla si tú no tienes en tu alma que Jesús puso la otra mejilla por ti y te amó? Y para eso ocupas el Espíritu. ¿Cómo vas a aprender o cómo vas a poder ser benigno si no aprendes de la misma benignidad de Jesucristo? Es bien importante entender que para que tú puedas amar en realidad, necesitas tener a Cristo como tu amigo. Ahora, quiero pasar a una segunda parte de esta enseñanza, es una situación sencilla, porque yo no quiero mistificar mucho el asunto de ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia habla que los que creen en Cristo son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Amén? Bien. Hay quien se engaña y que cree que está lleno del Espíritu Santo y que no lo tiene. ¿Quién es un engañado? ¿Alguien que vive pecando y que habla en lenguas tendrá el Espíritu Santo? No lo tiene, porque tu pecado hace que el Espíritu Santo se vaya. Alguien que es áspero con los demás o que es soberbio y que cree tener don de profecía, ¿tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? No lo puede tener, porque Dios habita con los humildes, ¿verdad? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No lo puede tener. Hay quien se engaña, eso sí, pero que el Espíritu Santo pueda venir a tu vida no está lejos de ti. ¿Qué tienes que esperar? No tienes que esperar cosquillas ni calambres de que yo te ponga la mano, ni que te caigas, ni nada de esas cosas. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que muestra que algunas personas, escuchando el Evangelio en la casa de Cornelio, fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese momento tomaron decisiones
en su corazón, creyeron a Cristo y fue suficiente para que viniera el Espíritu Santo y transformara sus vidas. No está lejos de ti. Yo quiero, y la semana pasada te hablaba un poco que tú necesitas para que venga el Espíritu Santo es morir a ti mismo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Tomar decisiones y decir: toma tú el control de mi vida, Señor. Aquí mandas tú, ya no mando yo. A partir de ahora se hacen las cosas como tú quieres y no como yo quiero. Y ese es el único requisito que Dios pide, aparte de la fe, para que Él le pueda dar su espíritu a cualquiera. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que a veces los creyentes pueden tener su vida llena del Espíritu y a veces no. Está en la Biblia la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿La conoces? ¿No todos la conocen? ¿Quién no la conoce? ¿Quién la conoce? Levante su mano. Ok, esa parábola nos enseña que había 10 vírgenes que son 5 prudentes y 5 insensatas, figura de creyentes, ¿verdad? 5 con su lámpara llena y 5 con su lámpara medio llenar. Tú puedes ser creyente y no tener tu vida llena del Espíritu Santo. O algún día el Espíritu Santo pudo haber venido a tu vida y haber llenado y tú hayas tenido 2, 3 semanas, un mes, mucho amor para con los demás y luego te secaste y ahorita te cuesta mucho trabajo inclusive vencer las tentaciones y ser cristiano, y tú lo sabes, y sabes que tu vida se siente seca, así como cuando está la tierra resquebrajada, así puede estar tu vida. Un creyente puede estar en cualquiera de las dos condiciones. No quiero poner en tela de duda tu decisión de ser cristiano, pero tu vida puede estar sin el Espíritu Santo, o con muy poco del Espíritu Santo. Ok. Quiero hablarte tantito de eso. Es mi deber buscar ser lleno del Espíritu. O sea, si yo soy creyente, si yo quiero honrar a Dios, si yo quiero amar, lo que necesito es buscar que el buen Espíritu de Dios llene mi vida. Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Otro pasaje, 2 Timoteo 1, versículos 6 al 7. Pablo le escribe a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo puede venir a tu vida y te puede llenar y puede tocar. A lo mejor la semana pasada hay aquí personas que están queriendo caminar en santidad y tú le dijiste: Señor, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida. Pero puede suceder que si tú no eres cuidadoso, ese Espíritu Santo se va o te deja de llenar. ¿Sí me comprendes? Utiliza en la Biblia la figura del agua. Viene el Espíritu, se llena el vaso, pero puede ser que esa agua se acabe. Lo que Jesús prometió es que iba a haber, el que creyera en Él iba a tener agua en su vida constantemente, constantes llenuras del Espíritu. Pero los pasajes que acabamos de ver nos llevan a pensar que es nuestra obligación, es nuestro deber buscar que ese precioso Espíritu llene nuestras vidas. ¿Sí? Si tú estás ahí sentado, escuchándome, no por eso va a venir el Espíritu. Si tú eres una persona bien intencionada,
¿Que quieres ser cristiano? No por eso el Espíritu te va a llenar. Hay cosas que hay que hacer para que el buen Espíritu te llene. 3 de manera sencilla. Te las digo de manera sencilla y básicamente son 3. O 2, vamos a llamarlo así, aunque una es importante. Ya veíamos la semana pasada que mientras tú no le quieras obedecer a Dios, el Espíritu Santo nunca va a venir a tu vida, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Espíritu Santo va a venir a una persona que esté dispuesta a obedecerlo, que quiera honrar a Dios, que diga, eso que están hablando es para mí, yo sí quiero ser un ejemplo de amor en mi casa, yo sí quiero amar a mi esposo, yo sí quiero lavarle los pies, yo sí quiero tener el fuego para ir a predicarle a los perdidos, yo sí quiero guardarme de este mundo santo, de las tentaciones, yo sí quiero hacer misericordia, predicar la palabra, yo sí quiero compartir mi vida con los demás. El Espíritu Santo va a venir a esa vida. Quien está con un corazón dividido en que quiere seguir viendo las chismes de Pati Chapoy, quiere seguir escuchando las morbosidades que salen en el radio, quiere seguir ahí con tu iPod escuchando música mundana, entiende, por favor, no va a venir nada a tu vida. Tiene que haber una decisión en tu corazón. Quizá aquí le hablo ya a la mitad del auditorio, ¿verdad? No importa. El Espíritu Santo viene a quien le ama, a quien está decidido a honrar a Dios. Ese es el primer requisito y es una promesa. Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que lo ama, lo obedece, ¿verdad? Y al que me ama y me obedece, con ese voy a ir a vivir. ¿Me entiendes? Para que venga el Espíritu, tú tienes que estar bien decidido a amar a Cristo con todo tu corazón. ¿Sí? ¿Cómo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo viene el Espíritu Santo a la vida de una persona? A través de una vida de oración. Habiendo una vida de obediencia y de confianza en Dios, de amor a Dios, la puerta está abierta para que el Espíritu venga. Mientras haya rebeldía en tu corazón, la puerta está cerrada y con candados. No puede venir nadie. A lo mucho puede venir el Espíritu en una reunión a hacerte sentir pues que te vas a ir al infierno si sigues en tu vida como la llevas. Hasta ahí. Pero si tú estás dispuesto a obedecer y dices, es que yo quiero amar a mis hijos, es que yo quiero dar fruto para Dios, es que yo quiero ser un verdadero cristiano, y hay esa decisión en tu corazón y tú lo deseas, y no solo lo deseas, estás poniendo de tu parte, entonces tú le abres la puerta a Dios. ¿Me entiendes? Ok. ¿Cómo viene el Espíritu? Pues no es con misticismos, es en una relación personal tuya con Jesús. Cuando tú empiezas a relacionarte con Jesús y oras y le pides ayuda y le pides que te fortalezca, que te dé fe, que te dé gracia, que te ayude a obedecer, que te dé de su amor, que te dé de sus fuerzas, que te guarde de las tentaciones. Y ahí en tu oración te olvidas de tu egoísmo y dices, bueno, ya voy a dejar de pedir por mí, voy a pedir también por mi esposo, que está lleno de tentaciones. Guárdalo, Señor, dale fuerzas, que no le falte nada.
Y te olvidas de tu egoísmo y dices, bueno, mis pobres hijos que necesitan tanto de mi amor, voy a orar por ellos. Señor, mira, que crezcan en fe, alimenta sus corazoncitos, dales fuerza. Cuando tú te relacionas con Dios, tú puedes ser lleno del Espíritu. Y la manera más sencilla de ser lleno del Espíritu es pedir el Espíritu. Lucas 11, versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Recuerda las palabras de Cristo al inicio de la enseñanza. Jesús decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. Los profetas dicen a los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad gratuitamente leche, y dice varias cosas. Dios le da a aquel que necesita, Dios le da a aquel que pide. Las promesas de Dios son para el que le busca. La palabra dice, buscadme y viviréis, ¿verdad? Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Encuentra a Dios aquel que le busca. David estaba lleno del Espíritu porque David oraba. Daniel, ese hombre que soñaba lo que iba a suceder en el futuro, ¿sabes por qué tenía tanto de Dios? Porque se metía 3 veces al día a su recámara a orar. Constantemente estaba necesitado de que Dios viniera a su vida. David le decía, sé tú una fuente de aguas a la que yo recurra continuamente. David buscaba a Dios en la noche y lo buscaba en sus debilidades y lo buscaba en sus problemas. ¿Sabes qué sucedía? David siempre estaba lleno del Espíritu. ¿Sí? ¿Quieres tú tener fuerza y paciencia para con tus hijos? Busca a Dios. ¿Quieres tener fuerza para las tentaciones? Busca a Dios. ¿Quieres dejar de tener ese corazón egoísta que has tenido 35 años? Busca a Dios todos los días, Señor, que muera yo y que vivas tú. Que este ególatra que está aquí delante de ti se quede clavado en tu cruz, Señor. ¿Me explico? Para ser llenos del Espíritu. Cuando Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, le decía a Timoteo, busca a Dios, ora, busca en la palabra. Ahorita te voy a hablar de la otra parte, que es importante. 3 cosas se necesitan: una vida de obediencia, una vida de oración, una constante comunión con Dios. Y querido, no necesitas aprenderte las grandes oraciones. Usa tus palabras sencillas. ¿Te acuerdas de esa mujer cuando Jesús iba caminando, la gente lo rodeaba, lo apretaba, y había una mujer que estaba enferma de un flujo de sangre y estaba muy necesitada de Jesús, y lo único que hizo, ni siquiera abrió su boca, pero se esforzó y tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Y lo buscó, y Jesús la sanó. Quizá no era muy hábil para hablar, pero se esforzó en buscar. Yo conozco muchas personas que se llenan de Dios, a veces están un rato ahí solamente llorándole a Dios. Te necesito, te necesito, te necesito. Yo no puedo solo, te necesito. Yo no puedo con las tentaciones, te necesito. No tengo paciencia, te necesito. No aguanto a mi jefe, necesito tu ayuda. Mi esposa, me cuesta mucho trabajo amarla, te necesito.
buscadme y viviréis. El Espíritu Santo viene a aquel que lo busca. Jamás va a venir ahí tú sentado en tu silla sin tú tener una genuina búsqueda de Dios. La otra cosa o el otro ingrediente que es importante, y con este prácticamente termino la enseñanza, es la meditación en la palabra de Dios. Hay muchas personas que son muy místicas, que están esperando que venga el Espíritu y que les ponga versículos en su corazón. Oye, y si nunca lees la Biblia, ¿qué versículos te va a poner? ¿Qué palabras te va a recordar? Porque la Biblia, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos iba a recordar lo que Él nos había hablado, ¿verdad? ¿Qué es recordar? Primero, oye, al ratito va a ir a comer mi papá a tu casa. ¿Sí? Ya te lo dije ahorita. Ya sabes, ¿verdad? Al rato te llamo por teléfono y te digo, oye, ya faltan 5 minutos para que llegue mi papá. Pero tú ya sabías o no sabías. Para que el Espíritu Santo te recuerde lo que Dios quiere de ti, tú necesitas alimentar tu fe con la lectura de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te va a recordar versículos que nunca has escuchado, que nunca has leído. El Espíritu Santo nunca te va a levantar la fe inventándose palabras que no buscas. No seas místico. Necesitas buscar que Dios alimente tu vida. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para ser lleno del Espíritu, necesitas meditar en la palabra de Dios. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está la clave? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué produce esto? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra vez las aguas, ¿verdad? Otra vez las aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres ser un buen padre? Busca a Dios. ¿Quieres ser un buen esposo? No necesitas un curso, necesitas a Dios en tu alma. Necesitas palabras de Dios en tu corazón. ¿Quieres amar a los demás en realidad? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres hacer las cosas como Dios quiere? Llénate de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. El Espíritu Santo quiere ayudarte. Dios quiere ayudarte. Cuando las personas escogen otra manera, cuando son perezosas, son flojas en buscar a Dios, terminan frustrándose. Terminan luchando ellas mismas en sus propias fuerzas, haciendo sus propios esfuerzos. Terminan derrotadas, ya no pudieron perdonar esa vez, ya se condenaron. Otra vez ya perdieron la paciencia, no se puede. Él sí, porque tiene una esposa que es a todo dar, pero no comprende que mi esposa no es así. Si tú tuvieras a los hijos que yo tengo, me comprenderías. Tus hijos son un amor, los míos son un problema. Pura frustración cuando lo haces en tu carne. Necesitas al Espíritu. Juan 15, versículos 4 y versículo 5.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el gran secreto para ser cristiano? ¿Cuál es el gran secreto para amar? Tener al Espíritu Santo en tu vida. Hacer todo, y si no lo tienes, que es normal que si tú has vivido una vida de pecado no lo tengas, lo que tienes que hacer es corregir tu vida, entregarle tu vida a Dios, morir a ti mismo, para que pueda venir a tu vida a morar, a ayudarte a amar, a ayudarte a servir. Para que tú puedas tener un carácter como el de Cristo, necesitas que Él venga. Termino la enseñanza con este pasaje. El pasaje que veíamos al principio de la enseñanza. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es algo que esté lejos de ti. No es algo que sea imposible para ti. Es algo que depende única y exclusivamente de que tú quieras entregarle tu vida a Cristo, de que tú quieras ir a Él, porque Él dice: si tú tienes sed, ven a mí y yo te doy. Qué difícil tiene eso, ¿verdad? Si tienes hambre, ven, pide y yo te doy. Si no tienes fuerzas, ven, pide y yo te doy. Si no tienes fe, ven, pide y yo te doy. Si lo que te falta es amor, acércate a mí y yo te lo doy. ¿Entiendes? Para poder amar se necesita mucho del Espíritu. ¿Qué te parece si cerramos los ojos un momento? El Espíritu Santo viene a la vida de aquellas personas que anhelan que Dios los llene de su amor. El Espíritu Santo viene a aquellas personas que toman decisiones y que quieren darle el primer lugar a Dios en sus vidas. El Espíritu Santo es la única persona que puede enseñarnos a ti y a mí a vivir como Jesucristo quiere que vivamos. Es el gran maestro, es el gran amigo, es ese gran consejero que sabe traer fe al corazón, que sabe traer la palabra adecuada a nuestras vidas para poder amar a los demás. Sin Él es imposible. La Escritura dice que Él está dispuesto, que el Espíritu a la verdad está dispuesto. Dios nos diseñó de tal forma que Él quería vivir con nosotros, que Él quería tener compañerismo con nosotros. Él quería estar siempre a nuestro lado. Dios quiere estar a tu lado, querido.
Dios quiere estar contigo, mostrarte que te ama, quiere enseñarte y ayudarte a amar a los demás. Si tuvieras un poco de fe, si le dijese: Señor, sé propicio a mi necesidad, ven a llenar este sequedal, ven a derramar tu agua en este vacío, Él vendría, tocaría tu vida y la transformaría. Si tuvieses un poquito de humildad para decirle: Señor, mi vida necesita ser transformada y ser tocada. ¿Cuánto necesito yo de ti, Señor, para poder amar a mi prójimo, a mis hermanos? ¿Cómo necesito yo de oír tus palabras en mi corazón, Señor, para saber qué hacer en los momentos en los que no sé qué hacer? Si tuvieses ese corazón ardiente y sediento, necesitado, y le tomases la palabra a Cristo y le dijeses: Señor, yo estoy sediento, yo estoy necesitado. Cuando tú hablas de los sedientos, estás hablando de mí, Señor. Yo necesito de esa agua. Yo tengo sed. Si tuvieses esa humildad y abrieses tu boca y le dijeses: Señor, mi vida sin ti está vacía, entonces Él vendría. Él vendría sin poner ningún pero. Si en tu corazón hubiera esa disposición de decirle: Señor, te entrego hoy mi vida y mi corazón y quiero que tú me hagas y me moldees a tu imagen, Señor, Él vendría y te llenaría. Cuando Jesús habló esas palabras, no todos le entendieron. Quizá algunos pocos le entendieron, pero los que le entendieron, los que comprendieron lo mucho que le necesitaban, esos fueron llenos de Él. Y así puede haber personas que les interese más la gloria de este mundo, que les interese más el placer de este mundo, que tener a Cristo como su mejor amigo. Pero Él está dispuesto a venir, así sea uno el que suspira con necesidad por la ayuda de Dios, así sea uno el único que es pobre y que es humilde de espíritu y que dice: yo quiero, Señor, yo necesito, Señor. ¿Qué actitud ve Dios en tu corazón, amado? ¿Qué actitud ve Dios en tu corazón? ¿Ve una actitud de pobreza? ¿O ya estás saciado, ya estás lleno? Y no hay lugar para Dios en tu propia vida. Qué feliz serías si le permitieras a Cristo venir a reinar en tu corazón. Cuánta paz habría en tu alma, cuánta esperanza habría en tu alma si tan solo fueras a Dios todos los días y
le dijeras: Señor, yo te necesito para vivir. La Escritura dice: a los sedientos, venid a las aguas. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuánto más no dará el Padre al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Querido, si tú eres de esos pocos, hoy Dios está aquí. Dile a Él: llena mi vida, Señor. Dame de tu fuerza, dame de tu gracia para poder amar, Señor. Edifica mi vida como un edificio de amor, Señor. Edifica mi vida como un monumento a ti, Señor amado. Dame la fuerza que necesito para poderle tener paciencia, para poder amar a los que me rodean, Señor. Dame la fuerza que necesito para ser un verdadero cristiano. Él está dispuesto a venir a toda aquella persona que quiere obedecerle. Él está dispuesto a venir a toda aquella persona que está sedienta, que quiere ser llena del amor de Dios, que quiere tener a Cristo como su amigo y como su consejero. Él está dispuesto a venir a toda aquella persona que está decidida a darle el primer lugar en su vida. Él está dispuesto a venir a toda aquella persona que quiere en verdad vivir como a Dios le agrada. Si tú eres esa persona, dile a Dios en este momento que te ayude. Dile que te llene. Dile que te dé su espíritu. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorar.
Si tú anhelas que venga el Espíritu Santo, cántale junto conmigo este canto a Dios. Dile que te ayude, que te llene. Como el siervo clama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte hoy. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte hoy. Él está dispuesto a venir y Él ha dispuesto nuestras vidas de tal forma que Él puede llenarlas. Él ha dispuesto de tal forma nuestras vidas que Él quiere venir a vivir con nosotros. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea preparada para ti, para ser la morada del Señor. Nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea preparada para ti, para ser la morada del Señor.
está dispuesto a venir al corazón de todo aquel que le quiere dar el primer lugar. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Sobre mí, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí, Espíritu de Dios. De Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven y sopla sobre mí, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Amado Señor, necesitamos mucho tu Espíritu
para poder vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Prepara nuestras vidas, que siempre estén listas, Señor, que siempre sean santas, de tal forma que tú vengas a vivir con nosotros, Señor amado. De tal forma que tú te sientas muy a gusto en nuestras vidas, Señor. Que te guste nuestra compañía porque se te ama, Señor. Prepáranos para eso. Danos de tu gracia, Señor. Enséñanos a amar. Guíanos por el camino del amor, amado Dios. No hay mandamiento más grande que ese, Señor. Que tu buen espíritu venga a nuestras vidas para enseñarnos a guardar ese gran mandamiento, Señor. Gracias, amado Dios, por la reunión, por tu palabra y por cada alma que ha escuchado, Señor. Yo te pido, amado Señor, que tu buen espíritu guíe a cada quien a la verdad, Señor. Que sea tu buen espíritu el que guíe a cada creyente a darte gloria en hechos y en verdad, amado Señor. Gracias, amado Señor.